Buenos días. Buen día. ¿Cómo les va? ¿Cómo les va? Muy bien. Qué bueno. Conozco a gran parte de la iglesia. A algunos los conozco de mi iglesia, a otros los conozco de cuando era un poco más chico. Algunos me conocen. ¿Cuántos me conocen? Bueno, bastantes me conocen. Mi nombre es José. Mi apellido es Vivo, pero no con B corta, sino con B larga. Y bueno, compartimos hoy con ustedes y está mi familia presente, no tuve, mi esposa tiene un nombre raro después, se le preguntan a ella. Catalina, una de mis hijas, Jeremías, no está porque está con alguno de sus hijos en un campamento de preadolescentes de la iglesia. Y hoy me acompaña también Sarita, una de mis sobrinas, hija de una de mis 4 hermanas, y hija de Ezequías Chioso, probablemente el apellido le suena por su abuelo. Y es un placer y también una gran responsabilidad hoy estar con ustedes. Gracias, Cristian, gracias a la iglesia por invitarnos a compartir algo tan importante que es para nosotros y sabemos que para ustedes también, como lo es la palabra de Dios. Traemos un saludo y un abrazo cordial de nuestra iglesia de Comunidad Familia Cristiana y me gustaría que podamos comenzar viendo, vamos a ver si esto funciona. Hay el tema, a ver si lo prendo. Si no anda, te voy a molestar todo el sermón. Por lo que me comentaron, ustedes han empezado a ver un libro, ¿sí?, que se llama ¿Realmente crees? Y lo que están viendo son 12 doctrinas fundamentales, ¿sí? Y las están estudiando y han empezado. Entonces, allí, en este libro, y ustedes han empezado a ver, si no me equivoco, Lucas dio la primera reflexión hablando sobre las Escrituras, la doctrina de las Escrituras. Y Lucas nos hablaba y nos decía cuán importante son las Escrituras para el Hijo de Dios. Basado en este texto de 2 Timoteo, donde dice que toda escritura es inspirada por Dios y nos es útil y la tenemos que utilizar. Después siguió Leo, si no me equivoco, y la que Leo nos hablaba sobre la doctrina de Dios, ¿sí? Y este Dios que entregó su Hijo por nosotros y estudiamos a Dios y tratamos de entenderlo, pero es bastante difícil para nuestra mente humana y nuestras limitaciones tratar de comprender a este Dios infinito, en todas sus esferas, pero infinito. Muchas gracias por el agua, porque se seca mi garganta. Y después, Erika, ¿puede ser? Erika, conozco a su marido porque ahí nos disputamos todos los jueves a ver quién se lesiona primero. Él me va ganando ahí por un problema en su pantorrilla, pero yo me recuperé bastante ahí con una pubaya, así que vamos con el esposo de Erika allí tratando de ver quién va primero. Pero Erika nos hablaba sobre la santidad de Dios. Y este Dios 3 veces santo, y ella decía, o Dios a través de ella, probablemente el aspecto más importante de Dios. Porque este Dios santo que se acerca a nosotros que estamos en la otra punta de la santidad. Y ahora nos toca ver la soberanía de Dios. ¿Quién conoce? ¿Todos lo conocen? Porque si no, le vamos a tener que dar a mi esposa y le dar la razón diciendo a él que yo soy viejo. Y no, ¿cierto que no soy viejo? Hay una obra de este grupo llamado Le Luthier, ¿cierto? En donde hay una gallina, que la gallina dijo Eureka. ¿Y qué pasó? ¿Qué pregunta el niño que escucha esta canción? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué la gallina dijo Eureka? Dios no es como Le Luthier. Dios nos da una respuesta, muchas veces, y no nos dice la gallina no habla. Y es algo que nosotros aprendemos a preguntar desde niño. ¿Y por qué? ¿Por qué, papá? ¿Por qué? Es la pregunta
pregunta que nuestros hijos nos hacen cuando nosotros les decimos no, y ellos nos dicen ¿por qué? Y muchas veces nosotros les tenemos que decir ¿por qué no? Y a Dios muchas veces le preguntamos. Y ustedes hoy nos comentaban sobre algo que pasó en la iglesia el fin de semana pasado y seguramente nos atrevemos a preguntarle ¿por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? Esto que nos duele tanto. ¿Por qué permitís esto? ¿Por qué nos permitís que pasemos por estas pruebas? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué a mi familia? Y nos atrevemos a hacerle reproche a Dios, habiendo tanta gente mala. ¿Por qué, Señor, lo permitís? ¿Por qué justo ahora, Señor? Cuando todo iba bien, cuando yo tenía mis planes y yo había proyectado. Y yo te tengo en cuenta, Señor. Y yo quiero servirte. ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y cuántos por qué le preguntamos a Dios? Dice el autor del libro que estamos siguiendo, ¿qué significa lo que la Biblia enseña acerca de que Dios es soberano? Significa que Dios tiene el control absoluto de su mundo y de todo lo que sucede, y que lo hace sin vacíos, sin límites, sin interferencias y sin obstáculos a su gobierno. Significa que solo Dios determina todo lo que va a suceder y gobierna los medios por los cuales sucede cada cosa. La introducción a esta frase del autor sin duda debe marcar el motivo por el cual las autoridades de la Iglesia decidieron elegirlo. Y dice qué significa lo que la Biblia enseña. Entonces, no vamos a ver un libro de un autor, un libro así nomás, sino un libro que nos enseña qué dice la Biblia acerca de la soberanía de Dios. Entonces, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la soberanía de Dios. Yo lo voy a invitar a que abramos el libro del profeta Isaías en el capítulo 46. Y todos abramos, todos prendamos nuestras Biblias. Yo voy a leer de la versión popular porque es la que más fácil entiendo, pero probablemente ustedes tengan otra versión en sus manos. Pero dice lo mismo. ¿Todos encontraron capítulo 46 de Isaías? Sí. ¿Sí? Vamos entonces. Y dice el profeta, el Dios Ben se dobla y el Dios Nebo cae al suelo. Los ídolos son cargados sobre bestias y son pesada carga para animales cansados. Los dioses se doblan y caen al suelo sin poder salvarse y ellos mismos van al desierto. Óiganme, descendientes de Jacob, todos los que quedan del pueblo de Israel, yo he cargado con ustedes desde antes que nacieran. Yo los he llevado en brazos y seguiré siendo el mismo cuando sean viejos. Cuando tengan canas, todavía los sostendré. Yo los hice y seguiré cargando con ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. Versículo 5. ¿Con quién pueden ustedes compararme? ¿A qué piensan que puedo parecerme? Hay quienes sacan mucho oro de sus bolsas y pesan plata en la balanza. Luego contratan a un artesano que les haga un dios para inclinarse ante ellos y adorarlo. Lo cargan sobre los hombros y se lo llevan y lo colocan sobre un soporte y ahí se queda, sin moverse de su sitio. Por más que gritan pidiéndole ayuda, no le responde, ni puede salvarlos de sus angustias. Versículo 8. Recuerden esto, pecadores, no se hagan ilusiones, piénsenlo bien. Recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy su Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio
desde el fin, desde el principio. Anuncio el futuro desde mucho antes. Yo digo, mis planes se realizarán, yo haré todo lo que me propongo. He llamado a un hombre del oriente que vendrá de lejos como un ave de rapiña y llevará a cabo mis planes. Lo he dicho y así lo haré. He hecho mi plan y lo cumpliré. Escúchenme, gente obstinada, que piensan que la liberación está muy lejos. Yo hago que se acerque mi acción liberadora. Mi salvación no se demora, no está lejos. Yo daré a Sión la salvación. Yo daré a Israel mi honor. Hasta aquí por ahora con la lectura de la palabra de Dios. Quiero que nos pongamos un poquito en contexto de qué es lo que acabamos de leer cuando Dios a través de la boca del profeta Isaías estaba hablando. Para que ustedes se den una idea, esto fue escrito aproximadamente entre el año 740 y el año 700 a.C. El lugar en donde estaban los oyentes de este mensaje de parte de Dios era el sur, el reino del sur en Judá, como Jerusalén como capital y como centro. La época es desde la muerte del rey Usías. Allí comienza el libro de Isaías, hasta el reinado de Ezequías. Había una potencia dominante que era el imperio de Asiria. Todavía el imperio de Babilonia no había aparecido, no había crecido. Asiria invade Judá, el reino. Jerusalén es sitiada, pero todavía no es conquistada. Allí estaban resistiendo. Las murallas de Jerusalén todavía no habían sido derribadas. Todas las ciudades fortificadas habían caído, menos Jerusalén. Pero había una situación también religiosa que caracterizaba al pueblo de Dios en esta época, y era que adoraban a Dios, pero en paralelo también adoraban a otros dioses. Bastante contradictorio. En este tiempo, en esa situación que acabamos de analizar, es cuando Dios habla a través del profeta Isaías y le dice lo que acabamos de leer. Porque este pueblo con su boca me adora, pero su corazón está alejado de mí. La situación del pueblo de Israel en esa época. En resumen, conocían la ley, conocían la historia del Éxodo, cuando Dios había sacado a su pueblo de Egipto, conocían las promesas de parte de Dios, pero cuando el cinturón apretaba, empezaban a confiar en otros dioses. Ahora, ¿qué nos dice Isaías acerca de la soberanía de Dios? Recién decíamos y leíamos esta frase de este autor, y es justamente lo que queremos saber. Sabemos de que tenemos un Dios soberano. Lo reconocemos, lo decimos, y en la teoría lo sabemos. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este Dios soberano al cual adoramos? Lo primero es que la soberanía de Dios es absoluta, es incomparable, no compite con nadie. El Salmo 115, versículo 3, dice: nuestro Dios está en el cielo, Él ha hecho todo lo que quiso. No está limitada por fuerzas externas. Allí leíamos en el versículo 9 del capítulo 46 y dice: recuerden lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Soy Dios y no hay nadie igual a mí. Este es el Dios que tenemos. Este es el Dios que adoramos. Este es el Dios en el que creemos. Un único Dios verdadero. Y Él así lo manifiesta en su palabra. No hay otro quien siquiera se compare. No podemos comparar a Dios y decir: Dios es como... No. Dios es Dios y Dios. Yo quiero que vayamos pudiendo analizar esto que estamos leyendo, sobre lo cual estamos reflexionando. Porque
La idea es poder ponerlo en práctica. Entonces, decimos que tenemos un Dios, y la Biblia nos dice que tenemos un Dios soberano, que su soberanía es absoluta, que no la podemos comparar con nada ni con nadie. La soberanía de Dios es intencional. Dios no reacciona. Dios no tiene un plan B. A Dios no nos sorprendemos. Dios no se equivoca. Dios no tiene que andar analizando a ver qué voy a hacer yo para Él accionar. Dios decreta, Dios decide, Dios propone. Efesios 1:11 dice, en Cristo Dios nos había escogido de antemano para que tuviéramos parte en su herencia de acuerdo con el propósito de Dios mismo. Todo lo que hace según la determinación de su voluntad. Dios hace lo que hace porque Él quiere, porque esa es su voluntad. Entonces tenemos un Dios con una soberanía absoluta, tenemos un Dios con una soberanía intencional que quiere hacer en nosotros. La soberanía de Dios es invencible. Nada la cambia, nada la fuerza. No hay nada superior a nuestro Dios. Job 42:2 dice, yo sé que tú lo puedes todo y que no hay nada que no puedas realizar. Miren la experiencia de Job con Dios. Miren el concepto que Job tenía de Dios. Qué ejemplo para poder imitar. Qué ejemplo para poder animarnos a conocer de esta forma. Así como Job termina escribiendo y dice, de oídas te conocía, pero ahora realmente te conozco, Señor. Animarnos a poder conocer a Dios en intimidad para poder decir lo mismo que Job decía. Y poder decir, la soberanía de Dios es invencible. Y poder experimentarlo en nuestra propia vida. Ahora hay algo hermoso. Que la soberanía de Dios no se queda allí lejos, sino que en la soberanía de Dios decide utilizar medios humanos como vos, como yo, para su gloria y para su honra. Primera de Corintios 1:26 al 31 dice algo que realmente me conmueve. Y nos dice, hermanos, deben darse cuenta de que Dios los ha llamado a pesar de que pocos de ustedes son sabios según los criterios humanos. Y que pocos de ustedes son gente con autoridad o pertenecientes a familias importantes. Y que para avergonzar a los sabios, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por tontos. Y para avergonzar a los fuertes, Dios ha escogido a los que el mundo tiene por débiles. Dios ha escogido a la gente despreciada y sin importancia de este mundo, es decir, a los que no son nada, para anular a los que son algo. Así nadie podrá presumir delante de Dios, pero Dios mismo los ha unido a ustedes con Cristo Jesús y ha hecho también que Cristo sea nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra liberación. De esta manera, como dice la Escritura, si alguno quiere enorgullecerse, que se enorgullezca del Señor. Dios es soberano. Nadie es como Él, no hay nada como Él. Pero ha decidido usarte a vos y usarme a mí para su gloria. Ahora, muchas veces hemos escuchado esta frase, bueno, si Dios es soberano, ¿qué puedo hacer yo? ¿Para qué me voy a mover? ¿Para qué voy a hacer? Si al fin y al cabo, Dios es soberano y Él hace todo como Él quiere. Hermanos, confiar en la soberanía de Dios
no anula nuestra obediencia, sino que la fundamenta. Porque Dios es soberano, yo voy a obedecerle. Porque confío en un Dios soberano, yo voy a dejarme utilizar por Dios. Porque tengo un Dios soberano, confío en Él y hago lo que Él me pide y lo que Él me ordena que haga. No me libra de responsabilidades, todo lo contrario. Fundamento mi responsabilidad, fundamento mi obediencia en la soberanía de Dios. Ahora, les decía, ¿de qué nos sirve esta teoría y conocer sobre lo que la Biblia dice sobre la soberanía de Dios si yo no puedo ponerla en práctica? ¿Para qué la soberanía de Dios? ¿Cómo se ve la soberanía de Dios cuando entra en nuestra vida? O como dice este autor, la soberanía de Dios en la vida diaria. Entonces, José, vamos al pecho, vamos a las papas. ¿Para qué me sirve tanta religión si yo no puedo ponerla en práctica? Si yo no puedo usarlo mañana lunes en mi trabajo y no puedo hablarle a alguien de un Dios soberano. Porque cuando como iglesia pasamos por pruebas, sí, decimos, sí, el Señor, es la voluntad del Señor y la entendemos. Pero ¿cómo hago cuando alguien me dice, cómo creer en un Dios que permitió que a mí me pase lo que me pasó? Vamos a leer qué estaba pasando cuando se cumplió lo que acabamos de leer en Isaías 46. ¿Se entendió lo que dije? Esta profecía Dios la da a través del profeta Isaías, pero llegó el tiempo en el que se cumplió todo lo que acabamos de leer. Entonces yo lo voy a invitar a que busquen en 2 Crónicas, allí al final, capítulo 36, del 17 al 20. El que no lo tiene y ahí alcanza a leer, lo puede leer desde allí. Y dice así: entonces el Señor hizo marchar contra ellos, el pueblo de Dios, al rey de los cananeos, que pasó a cuchillo a sus jóvenes en el propio edificio del templo y no tuvo piedad de los jóvenes ni de las muchachas, de los ancianos ni de los inválidos. A todos los entregó el Señor en sus manos. Todos los utensilios del templo de Dios, grandes y pequeños, y los tesoros del templo del rey y de sus funcionarios, todo se lo llevó el rey de los cananeos, ahora sí ya a Babilonia. Además, quemaron el templo de Dios, derribaron la muralla de Jerusalén, prendieron fuego a sus palacios y destruyeron todo lo que había de valor. Después, desterró a Babilonia a los sobrevivientes de la matanza, donde se convirtieron en esclavos suyos y de sus hijos. Esto pasó hace mucho tiempo, pero no sé si ustedes están de acuerdo conmigo en que esto pasa hoy en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Pasó a cuchillo a sus jóvenes en el propio edificio del templo. No tuvo piedad de los jóvenes ni de las muchachas, de los ancianos ni de los inválidos. A todos el Señor los entregó en sus manos. ¿No vemos una juventud hoy a nuestro alrededor pasada a cuchillo? ¿No vemos que el rey de este siglo no tiene piedad ni con muchachas, ni con jóvenes, ni con ancianos, ni con viudas? ¿Y no vemos esta situación a nuestro alrededor? Entonces, ¿que Dios dejó de ser soberano? Toda la teoría que acabamos de leer y de estudiar, ¿no la podemos poner en práctica? ¿Cómo podemos seguir confiando en este Dios soberano cuando la situación que nos rodea está toda perdida? El pueblo que estaba viviendo lo que acabamos de leer conocía la profecía de parte de Dios. El problema no es falta de verdades, sino qué verdad gobierna el corazón cuando todo se derrumba. Hermanos, como hijos de Dios,
debemos atesorar la verdad de Dios en nuestro corazón para ponerla en práctica justamente en estos momentos de dificultad. Yo quiero que podamos analizar qué hacer. ¿Qué hacer cuando vienen estos momentos difíciles? Lo primero lo encuentro en el versículo 12 y 13 de Isaías 46. Dice: escúchenme, gente obstinada, que piensan que la liberación está muy lejos. Yo hago que se acerque mi acción liberadora. Mi salvación no se demora, no está lejos. Cuando Dios dijo estas palabras, todavía no había sucedido lo que pasó. Muchas personas, y 150 años probablemente ninguno de los que escuchó las palabras del profeta Isaías vivió lo que iba a suceder. Entonces digo, no se trata de mí, se trata de Dios. Se trata de dar gloria a Él. Él es lo importante. Se trata de correrme del centro y de pensar de que todo pasa alrededor mío por mí. Que yo soy lo importante. Lo importante es Dios. Y Dios nos creó con un propósito, y ese propósito es darle gloria a Él. El versículo 3 y el versículo 4 dice: Dios, yo he cargado con ustedes desde antes que nacieran. Yo los he llevado en brazos y los seguiré haciendo aun cuando peinen caras. Hermanos, debemos confiar en Dios y debemos dejarnos llevar en sus brazos. Poder descansar en los brazos de este pastor que dejó las 99 y volvió por mí, que me alzó en sus brazos y me llevó al redil. No, Señor, déjame que yo sé caminar solo. No, Señor, déjame que sí, me duele un poco, pero seguramente fue una torcedura chiquita, ya se me va a pasar. Confiar en este Dios, que realmente se trata de Él, y poder animarme a descansar en sus brazos. Juntaron oro y plata, y esa plata la invirtieron y la hicieron para que le hagan dioses. ¿Cuántas veces confiamos en dioses que hacemos nosotros? ¿Cuántas veces confiamos en dioses que hacen otros? ¿Cuántas veces confiamos en otro Dios que no es el único Dios verdadero? Probablemente una frase muy común de quien toma la palabra es: Señor, que no sea yo quien hable, sino vos, que la congregación pueda escucharte a vos y no a mí. Y hoy eso tiene que hacerse más que una realidad. ¿Saben? Cristian me ve todos los días en el mercado y hay algo que me dice: hijo, ¿por qué esa cara de preocupación? O sea, no escuchen a José en esta mañana, sino que escuchen a Dios diciéndole: confíen en mí. Porque es algo que realmente a mí me cuesta poner en práctica. Confío en otros dioses como el trabajo, como en mi propia capacidad, como en mis ahorros. Y cuando esos dioses me dejan en banda, porque así la palabra me lo promete, y dice: ustedes son quienes tienen que llevar a estos dioses en alza, en cambio a mí nadie me ha llevado. Yo soy quien los lleva a ustedes. Miren cómo Dios se muestra diferente a los dioses que creamos. Ahora, ¿en quién creemos? ¿En quién depositamos nuestra confianza? ¿En quién confiamos realmente? Y creo que por eso el título de este libro, ¿no? ¿Realmente crees? En un devocional que leí hace mucho tiempo decía: la verdadera parte de la Escritura que creo es la que pongo en práctica. Y la otra realmente la creo. Un ejemplo muy cotidiano es: ¿realmente creo que el cinturón de seguridad salva vidas? ¿O me lo pongo porque la caminera me hace la multa? Y si realmente creo que salva vidas, cuando entro a la ciudad no me lo saco.
pero si realmente lo creo. Porque si no, cuando ya entro de circunvalación y entro al ejido municipal y ahí paso cuenta, pero ya no me ajusta más. Entonces realmente no creo que el cinturón salva vida. ¿Realmente creo que Dios es un Dios soberano y que puedo depositar toda mi confianza en Él? Cuando me estoy preocupando por cosas que no son importantes en mi vida. Vamos a abrir la Escritura en un pasaje y con eso vamos terminando. El Evangelio de Mateo, capítulo 8. Este Dios que se encarnó en Jesús, que habitó entre nosotros, pero que no dejó de ser Dios. Y por eso el evangelista dice, y vimos su gloria, y la gloria como del unigénito del Padre. Un día decide subirse a la barca y le pide a sus discípulos que lo sigan. Y vamos a leer Mateo 8, 23 al 27. Dice, Jesús subió a la barca y sus discípulos lo acompañaron. En esto se desató sobre el lago una tormenta tan fuerte que las olas cubrían la barca, pero Jesús ya había dormido. Entonces sus discípulos fueron a despertarlo diciéndole, Señor, sálvanos, nos estamos hundiendo. Él les contestó, ¿por qué tanto miedo? ¡Qué poca fe tienen ustedes! Dicho esto, se levantó y dio una orden al viento y al mar, y todo quedó completamente tranquilo. Ellos, admirados, se preguntaban, pues, ¿quién será este que hasta los vientos y el mar lo obedecen? Yo quiero invitarte y que veamos 4 puntos de este pasaje en donde vemos la soberanía de Dios puesta en práctica. Lo primero es que no es que subamos a Jesús y a Dios a nuestros planes, sino que nosotros nos subamos a los planes de Él. Jesús subió a una barca y sus discípulos lo acompañaron. Muchas veces le decimos, Señor, yo quiero hacer esto, te pido que vos me apoyes, te pido que vos me acompañes, te pido que vos hagas realidad mis planes. Te invito a que demos vuelta a la ecuación y que le digamos, Señor, ¿cuáles son tus planes para mi vida? Señor, ¿cuáles son tus planes en este plan soberano para mí? Yo quiero subirme a esa barca con vos. Proverbios 16:9 dice, al hombre le toca hacer planes y al Señor dirigir sus pasos. Lo segundo que me gustaría reflexionar en esta mañana sobre este pasaje es saber que las tormentas generalmente suelen formar parte de los planes de Dios. Que no nos sorprendamos cuando nuestra barca se llene de agua y que tengamos que salir corriendo a buscar a nuestro Jesús. Porque Él nos los advirtió. Y dice 1 Pedro 4:12 al 13, queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo para que también se llene de alegría cuando su gloria se manifieste. Pedro, el enemigo me ha pedido para zarandearlos como el trigo, pero yo no se lo permití. Así respondió el Señor, yo he pedido para que vuestra fe no falte. Los planes del Señor muchas veces incluyen tormentas. Muchas veces nuestra barca se va a llenar de agua. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros cuando el agua empiece a subir? La tercera reflexión es que Jesús forme parte de la primera opción en nuestra vida. Porque no solo que debe ser la primera, sino que es la mejor opción que podemos optar.
El Salmo 73, 25 dice: ¿a quién tengo en el cielo? Solo a ti, Señor. Estando contigo, nada quiero en la tierra. Todo mi ser se consume, pero Dios es la herencia eterna y el que sostiene mi corazón. Los que se alejen de ti morirán, destruirás al que no te sea fiel, pero yo me acercaré a Dios, pues para mí eso es lo mejor. Tú, Señor y Dios, eres mi refugio y he de proclamar todo lo que has hecho. Que buscar a Jesús sea la primera opción en nuestra vida. Lo último es no dejar al Señor Jesús durmiendo en nuestra barca. Es decirle: Señor, ¿quién mejor que vos puede tomar el timón de mi vida? ¿Quién mejor que vos puede manejar mi vida? No me dejes andar equivocándome, errando de acá para allá. Señor, maneja vos, que vos sabés lo que haces. Proverbios 3, 5 al 8 dice: confía de todo corazón en el Señor y no en tu propia inteligencia. Ten presente al Señor en todo lo que hagas y Él te llevará por el camino recto. No te creas demasiado sabio. Honra al Señor y apártate del mal. Eso es la mejor medicina para fortalecer tu cuerpo. Quiero que reflexionemos solamente en estos puntos para poder analizar y poner en práctica la soberanía de Dios en nuestra vida. Cuando las cosas están fuera de control, cuando las cosas están fuera de nuestro control, muchas veces creemos que están fuera de control. Y no es así. Esto es algo que me dice mi Señor siempre. No porque no se hagan las cosas como vos querés, en el tiempo que vos querés, es que se está haciendo mal. Los tiempos de Dios son los tiempos de Dios, los tiempos nuestros no son como los de Dios. Y cuando las cosas están fuera de nuestro control, no significa que están fuera de control. Están en el control de Dios, porque su soberanía es absoluta y nada se escapa de sus manos. Creer en la soberanía de Dios produce humildad y gozo, porque es allí donde tenemos que reconocer de que no podemos con todo. Es donde tenemos que reconocer de que nuestra soberanía es limitada y tenemos que reconocer la soberanía de Dios. Reconocer a este Dios creador, soberano, y reconocernos a nosotros como sus criaturas. Y dice Isaías: ¿quién es la obra de barro para decirle al alfarero cómo y cuándo tiene que hacer? ¿Quiénes somos nosotros? Claro, es fácil leerlo, pero es difícil ponerlo en práctica y reconocerlo. Humillarnos frente a este Dios creador es rendirnos ante Él. El control de Dios no siempre es obvio, como decíamos recién. Muchas veces no entendemos y le preguntamos: ¿por qué, Señor? Porque no podemos entenderlo, pero sí debemos creerlo. Quiero cerrar con una invitación. Y les decía: no metamos a Dios en nuestros planes, sino que subámonos al plan de Él. Y Dios hoy te invita a el plan de los planes, el plan que Jesús tenía desde la eternidad. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Si es la primera vez que escuchas de Dios o es la primera vez que te enterás de que Dios tiene un plan eterno para vos, yo te invito a que te sumes al plan de Dios. Que puedas abrir tu corazón y que puedas decirle: Señor, yo quiero vivir en tu soberanía. Yo quiero confiar en vos y poner en práctica todo esto que vos tenés para mi vida. Yo los invito a que nos pongamos de pie,
Que podamos orar. Aquel que no ha tenido la posibilidad de hacerlo, que pueda entregar su vida a Cristo. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque podemos confiar en un Dios soberano. En un Dios al que nada se le escapa de sus manos. Señor, nos reconocemos imperfectos, débiles. Señor, nos reconocemos pecadores. Nos atrevemos a cuestionarte cosas y nos cuesta creer en vos. Pero hoy queremos entregarnos en tus manos, Señor. Queremos ponerte a vos en el timón de nuestra barca. Te reconocemos como Dios, como el Dios de nuestra vida. Señor, gracias por entregar a tu Hijo amado, el Señor Jesús, en esa cruz, cargando con cada una de nuestras miserias y pecados. Gracias, Señor, por darnos la posibilidad de ser llamados hijos tuyos. Gracias, Señor, por contar con nosotros sin ninguna necesidad para tu obra, para tu gloria. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.